Hermanos, buenas tardes. En esta hora vamos a dar continuidad al estudio del libro de el Evangelio según Mateo, que se ha dado a través de estos últimos domingos. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 17 de este Evangelio, para lo cual pido me acompañen en una oración. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque tú permites que podamos escudriñar tu palabra, Señor, porque eres tú el que traes luz y entendimiento, Señor, para poder entenderla y discernirla, Señor, correctamente. Te agradecemos por eso, Señor, porque en tu Espíritu Santo, Señor, tenemos esa seguridad, Señor, de poder entenderla. Y agradecemos porque también a través de ella, Señor, tú nos muestras y nos hablas aquello que esperas de nosotros, Señor. Te pedimos ahora que seas tú el que me dirija, Señor, y el que pongas en cada uno de mis hermanos, Señor, esa necesidad, no solamente por el estudio de tu palabra, Señor, sino por el llevarla a la práctica. Porque te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el capítulo, como decíamos, que se va a estudiar en esta hora es el capítulo 17, al cual se le ha titulado en este estudio La trascendencia de la fe. Estaremos estudiando tres pasajes, tres historias particulares, justamente en el que podremos ver esta fe y la forma como es puesta de manifiesto en cada uno de estos pasajes. Quizá me gustaría empezar comentando que la trascendencia de la fe es una fe que va más allá de nosotros, que va más allá de nuestra naturaleza y de nuestros límites y aún de nuestra voluntad. La fe trasciende más allá de cada uno de nosotros. La primera sección de este capítulo narra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que vamos a estudiar podemos también identificarlo en los otros tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y esto nos va a ayudar justamente a complementar en cada uno de ellos o entre estos tres la historia y las enseñanzas alrededor de este mismo. Pero antes de entrar de lleno a este primer versículo, me gustaría que entendiéramos un poco el contexto y el propósito de este capítulo, de este evangelio y aún de los demás evangelios. Más allá de la narrativa de hechos históricos, sino más bien como la exposición del plan de redención y de salvación que Dios ha ofrecido al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Una salvación que sería consumada, sí, a partir del sacrificio y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su grandiosa resurrección, trayendo así, con esta resurrección, una esperanza real y verdadera a la humanidad y a la vida de cada uno de nosotros, entendiendo que existiría o que existe esa vida eterna en Él, en Jesucristo. Entonces, con este contexto y el propósito de estos pasajes que, como decíamos, no es solo una narrativa, sino es la esencia de este plan de redención, entremos justamente a la historia que nos ocupa en este pasaje 17. En estos momentos ya está cercano el sacrificio que comentamos. El ministerio de Jesucristo ha avanzado ya varios años y está a poco tiempo de que llegue el momento de ser sacrificado, de ser muerto por nuestros pecados. Solo algunos días antes de este pasaje, menciona el libro de Mateo y de Marcos, 6 días antes, el Evangelio de Lucas, de hecho, menciona 8 días, pues toma en cuenta sábado y domingo. Solamente, como decíamos, pocos días antes Jesús les había anunciado la muerte a sus discípulos, su muerte. Y justamente en este mismo Evangelio de Mateo, este Mateo, es quien reacciona ante este anuncio de una manera en la que el Maestro, el Señor Jesucristo, rechaza. La respuesta es tajante y viene versículos antes.
Este es el contexto, este es el momento histórico de este capítulo 17. Y entonces podemos identificar a un círculo cercano de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 menciona a Pedro, Jacobo y Juan como aquellos a los que el Señor Jesucristo llama a subir a un monte o invita a subir a un monte alto. Y como decíamos, es justamente en el Evangelio según San Lucas, en este pasaje paralelo, donde se nos menciona algo muy importante de este pasaje, y es el propósito por el cual iban a subir, el propósito por el cual había invitado a sus discípulos a subir al monte. Dice el Evangelio de Lucas: y subió al monte a orar. Es enfatizar que en este Evangelio de Lucas se muestra a lo largo de todo el libro ese carácter y vida de oración que nuestro Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Un ejemplo a seguir e imitar por cada uno de nosotros. Entonces, como decíamos, había un propósito para subir al monte, este monte alto, y pedir la compañía de sus cercanos, para orar. Como decíamos, esos días de agonía se aproximaban. Jesucristo, entendiendo que es completamente Dios, pero también que fue completamente hombre, tenía sentimientos, se afligía, se gozaba, se enojaba. Él tenía claro lo que pasaría y también tenía claro el propósito por el cual pasaría. Lo pensaba, lo expresó verbalmente, como dijimos hace algunos pasajes, ya lo había anunciado a sus discípulos y lo haría en más de una ocasión. Pero semejante acto de redención implicaba la necesidad de buscar al Padre de rodillas. Esos momentos de oración para externarle al Padre lo que sentía, lo que pensaba, y de la misma manera para escuchar lo que el Padre tendría que decirle. Y como vemos en el pasaje, la respuesta del Padre no se hizo esperar. Pues en el mismo Evangelio de Lucas, en este pasaje paralelo, mencionan que fue justamente mientras oraba, dice el pasaje, en tanto oraba, que vino la transfiguración. ¿Cómo fue o cómo se describe en la Biblia la transfiguración? Dice en estos pasajes, su rostro resplandeció como el sol, luz propia, con luz propia, no como un reflejo. Había un resplandecimiento que salía de él. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, resplandecientes, menciona Lucas. Marcos, de hecho, es aún más cotidiano en su comparación. Acerca de sus vestidos menciona que eran blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y justamente e inmediatamente en este momento de transfiguración aparecen dos grandes personajes a lo largo de la historia de Israel. Aparecen Moisés y Elías, como lo narra este pasaje. Uno representando a la ley, en este caso Moisés, y el otro como representante de los profetas. Hasta este momento, en el que se han narrado un poco estos primeros versículos, valdría la pena hacerse algunas preguntas. ¿Por qué se dio la transfiguración? ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías? ¿Nuestro Señor Jesucristo los habría invocado? ¿El Señor Jesucristo habría preparado este momento? La respuesta es no. El Señor Jesucristo, evidenciando la evidencia y sujeción al Padre que tuvo durante toda su vida y ministerio en la tierra, no hacía nada de lo suyo propio, como él mismo habría mencionado, sino lo que veía, lo que oía y lo que el Padre decía acerca del Padre. Entonces, es nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, quien estaba preparando cada detalle de este momento. ¿Cómo saberlo? Y quizá valdrá la pena hacer la pregunta, ¿cuál era la intención? El pasaje mismo nos irá dando luz acerca de esto. Pues de igual manera, fiel a su estilo, estudioso y detallista, el autor del Evangelio de Lucas es el único que expone la conversación que tuvieron Moisés y Elías con nuestro Señor Jesucristo.
Si vemos en el versículo 3 de Mateo, solo menciona que aparecieron Moisés y Elías. Sin embargo, en el pasaje paralelo de Lucas, hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo hablaban de su partida, es decir, de su muerte, de su sacrificio, y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y justo después de esta conversación nos mencionan una intervención algo atropellada, podremos decir, de su discípulo Pedro. De hecho, en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, se menciona que Pedro reaccionó así porque no sabía lo que decía, ya que estaba espantado, o estaban espantados, seguramente al presenciar semejante visión maravillosa de la gloria de Dios, del poder, y al ver a estos personajes. Y es por eso que Pedro propone algo, como dice Marcos, sin pensar, que era hacer 3 enramadas para que se quedasen su maestro, Moisés y Elías. Pero es justamente mientras Pedro seguía hablando, mientras él hablaba, que llega una nube que los cubre, como menciona la Escritura. Esta nube no es de lluvia, sino es como aquella nube que seguía y que cuidaba en el desierto al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Entonces, justamente después de que viene una nube y cubre a todos, inmediatamente una voz del cielo ratificando, recordando una verdad que ya se había oído años atrás. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Razón suficiente para que los discípulos se postraran sobre sus rostros y tuvieran gran temor. Al alzar la cara, menciona justamente este pasaje, ya no estaban ni Moisés ni Elías, solo nuestro Señor Jesucristo. Era el Señor, nuestro Dios, quien, como hemos visto, había preparado todo este momento. Su misma voz audible lo validaba. Pero entonces la segunda pregunta era, ¿cuál sería la intención, la razón, el propósito por el que nuestro Dios prepararía este momento? Primeramente podremos mencionar que lo que estaría pasando en ese momento en el corazón y en la mente de nuestro Señor Jesucristo mientras oraba era solamente conocido por nuestro Dios. ¿Qué había en él? Seguramente una tormenta de sentimientos y pensamientos encontrados. El entendimiento de un sufrimiento que traería a la postre la salvación de la humanidad. Como decíamos, podría provocar en ese momento nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, un momento de sentimientos y pensamientos encontrados. Sí, como decíamos, era Dios, es Dios, pero también era hombre. Y Dios mismo sabía qué era lo que necesitaba su Hijo en ese momento. Qué necesitaba ver y qué necesitaba oír ante esta situación, quizá ante estas luchas que podría estar teniendo. Y que cada vez se hacían más fuertes. Recordemos hacia adelante, como habrá un pasaje en el que pide, si es posible, pasar de esta copa, porque sabía lo que implicaba y el sufrimiento que iba a tener. Pero como siempre, como ya hemos dicho, en la sujeción a su Padre, aceptaría su voluntad. ¿Qué necesitaba escuchar el Señor Jesucristo? ¿Qué necesitaba ver? El propio Dios le llevó al representante de la ley y al representante de los profetas para recordarle, para animarle que justamente en esos escritos se validaba la redención que vendría a través de él,
recordándole que Él vendría a ser el cumplimiento perfecto de todo lo que se había escrito en aquel entonces. ¿Cómo? Sí, como decíamos, justamente la conversación de Moisés, Elías y el Señor Jesucristo fue acerca de su partida. Pero no solo eso, Dios permitiendo ver solo un muy ligero asomo de lo que vendría y cómo se culminaría esa travesía a través de la glorificación. Esta transfiguración es simplemente una pequeña muestra, una pequeña prueba de lo que se culminaría a través de la redención después de su muerte y su resurrección. Como segunda razón, podríamos entender que esta transfiguración también vendría como evidencia, y por eso es que debía existir testigos, estos testigos privilegiados, sus 3 cercanos, para que vieran y dieran testimonio de lo que habían visto y oído, como mencionan de hecho estos apóstoles en sus cartas muchos años después. Dios conocía a su Hijo, al Señor Jesucristo, y Dios sabía lo que necesitaba y se lo dio, con el detalle y en el tiempo perfecto con el cual solo Dios sabe y puede hacerlo. Al quedar solos, pues como se menciona, Moisés y Elías ya no estaban cuando se fue la nube. El Señor Jesucristo les pide no hablar sino hasta su resurrección, después de su resurrección. Y ellos obedecieron, como decíamos, la mención de esto, de este caso particular, de hecho, se puede ver en las cartas, en la segunda carta del apóstol Pedro, escrita bastantes años después, pero de una forma muy nítida acerca de este evento. Y la última pregunta referente a Elías se observa en los últimos versículos de esta primera sección. En el versículo 10, los discípulos hacen esta pregunta, ¿no? Y mencionan: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? El Señor Jesucristo, siendo muy claro al mencionar que Elías ya había venido y que no lo conocieron, sino que hicieron lo que quisieron con él, así como pasaría con nuestro Señor Jesucristo, da una respuesta tajante. De hecho, la claridad de la respuesta es tal que, de hecho, sin mencionar el nombre, los discípulos entendieron, como podemos ver en el versículo 13, que se refería a Juan el Bautista. Después de este primer pasaje, este primer momento, en el capítulo 17, entramos a una segunda sección acerca de un milagro que Jesús hace. Y lo que podemos ver es que temporalmente esta sección es después de lo que acabamos de leer. Sucede, como detalla también el autor de Lucas, al otro día al descender del monte. Es decir, inmediatamente después de estos eventos, descansan en el monte, están orando, tienen estas experiencias, y al otro día descendiendo los 3 discípulos del Señor Jesucristo del monte, encuentran con una situación muy particular. La situación era que los discípulos que habían quedado, como mencionamos, Pedro, Jacobo y Juan venían con él. Estos discípulos que habían quedado abajo no habían logrado un milagro. El milagro de sacar un espíritu inmundo, un demonio de un muchacho. Y esto ocasionó no solo burlas la multitud, sino disputas con los escribas, como se podrá detallar, de hecho, en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 9, como pasaje paralelo. La expresión que sale de la multitud para dirigirse al Maestro, al Señor Jesucristo, es del padre del muchacho y es muy clara. Lo que expresa el padre es:
Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, como leemos en el versículo 16. La respuesta inmediata del maestro es de hecho aún más clara, y no cabe duda que es dirigida a sus discípulos con una muy fuerte exhortación, o podríamos decir regaño. Vemos en el versículo 17 estas palabras. Respondiendo Jesús dijo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Esta expresión no mostraba necesariamente odio o desprecio por ellos, por sus discípulos, sino más bien desilusión. Entendamos, busquemos parafrasear estas preguntas. ¿Cuánto tiempo más necesitan que esté con ustedes, lado a lado, para que entiendan? ¿Cuánto tiempo tendrán que seguir dependiendo de mí, como un bebé depende de su madre? ¿Cuándo crecerán? ¿Cuándo madurarán espiritualmente? Era un grito de desilusión ante estos sus discípulos que ya llevaban varios años con él. Como leímos, pide entonces traer al muchacho. Después de que ya se le ha narrado la forma en cómo este demonio lo trata. Y lo que sigue viene narrado con bastantes más elementos para poder estudiar este pasaje en el Evangelio, como decíamos, paralelo de Marcos en su capítulo 9, donde de hecho ahí se observa que nuestro Señor Jesucristo pide de entrada razón del tiempo que lleva con este mal. Y en la respuesta del Padre viene explícitamente una petición. En este caso, los invitaré, hermanos, a que me sigan ahora en Marcos capítulo 9. Cuando le pregunta el Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? En el versículo 21 del capítulo 9 de Marcos, el Padre responde desde niño. En el 22 es una descripción de lo que pasa, y justamente en esa descripción, como decíamos, hace una petición muy particular. En el versículo 22, como decíamos, menciona: y muchas veces le echa en el fuego, hablando del demonio, y en el agua para matarle. Y viene esta petición, esta solicitud que sus discípulos no habían podido atender. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una petición explícita hacia nuestro Señor. ¿Había una necesidad? Sí. Pero quizá una necesidad raíz no necesariamente vendría a ser el sanar al joven, como lo veremos más adelante. El Señor vio una necesidad aún mayor a esta sanidad, no solo del Padre, sino una necesidad también para los ahí presentes. Lo que vemos en el versículo 23 de Marcos 9 dice: Jesús le dijo: si puedes, después de que el Padre hizo la petición, le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué le faltaba al Padre? ¿Qué le faltaba a los demás, a sus discípulos? El Padre responde en el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, creo, quita aquello que estorba para aumentar mi fe, para que mi fe no desfallezca. Se sabía imperfecto, pero entendía que había una base, una creencia, una fe. Necesitaba ayuda para quitar esa incredulidad que estorbaba a esa fe. Jesús finalmente sana al joven, saca al demonio, y entonces sí, en privado, los discípulos que habían sido regañados en público, mostrando humildad, más allá que molestia, enojo o berrinches debido al regaño, se acercan y le preguntan al maestro: ¿por qué no habían podido sacar ellos al demonio? Y aquí el Maestro, nuestro Señor Jesucristo,
evidencia finalmente la necesidad raíz, el problema raíz, la falta de fe. Regresando justamente a nuestro pasaje base de Mateo 17, el versículo 20, dice: por vuestra poca fe, no una fe en ellos mismos. El Señor Jesucristo no se refería a una fe puesta en el hombre, sino una fe puesta en aquel que es todopoderoso para actuar y sobreabundar en gran manera, en Dios el Todopoderoso. Esa falta de fe en Dios era lo que había impedido poder llevar a cabo ese milagro. La fe en la persona correcta, que es nuestro Señor, nuestro Dios, podría entonces realizar cosas impensables, como lo dice este mismo versículo 20. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta fe, como decimos, podría realizar cosas impensables, sin necesitar una fe más grande que la del tamaño de un grano de mostaza, como menciona la palabra. Quizá valdría la pena hacer una reflexión de qué tamaño entonces es la fe que tú y que yo tenemos, hermano. Sin que esto invitara a buscar esa fe para realizar actos basados en nuestra voluntad y deseos. Esta invitación, esta exhortación, esta enseñanza no invita en ningún sentido a buscar realizar milagros en base a nuestra voluntad, nuestros deseos o nuestros caprichos, sino por el contrario, y como se observa en el versículo 21, el cual daré lectura de este libro de Mateo capítulo 17, el versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Permítanme ser un poquito más gráfico. Esos milagros solo serán ejecutados de acuerdo a la voluntad y propósitos de Dios, los cuales solamente aquellos que están en una íntima relación con Dios van a tener claros. Solamente aquellos hijos de Dios que están en una plena comunión y relación con Dios entenderán y conocerán los propósitos de Dios, su voluntad. Y entonces, ¿cómo podremos llegar a esa íntima relación y comunión con Dios? Una de esas formas es a través de la oración y del ayuno. Eso es lo que va a fortalecer esa relación. ¿Qué pasaba? Los discípulos no habían tenido esa íntima relación y comunión con Dios al grado de poder tener la fe suficiente para realizar milagros de acuerdo a sus propósitos y a la voluntad, a los propósitos de Dios y a su voluntad. En el versículo 22 y 23 ya se cierra el pasaje con el 21 en el anterior, y el versículo 22 y 23 cierra nuevamente con un anuncio, ¿no? Como decíamos, ya reiterativo acerca de su muerte. Mateo es el único en este caso que menciona la tristeza de los discípulos por este aviso. En los pasajes paralelos de Marcos y Lucas, este anuncio lo que evoca es una explicación de falta de entendimiento de los discípulos. Y con esta falta de entendimiento también venía un temor por preguntarle. Finalmente, la última sección de este capítulo es un pasaje, es una historia que solo es mencionada en este evangelio, el evangelio según San Mateo. Y es acerca de la pesca milagrosa, bueno, la pesca del estatero, el milagro de la pesca del estatero, un milagro también para el pago de impuestos. Si en un pasaje conocido habla justamente acerca del pago del impuesto del templo, en el que estas personas confrontan a Pedro
con quien iba el Señor Jesucristo, siendo nada más estos dos en este momento, confrontan a Pedro acerca de que si su maestro iba a pagar el impuesto del templo. Dice el 24, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Es la forma como le confrontan al Pedro. Y en forma inmediata prácticamente, Pedro da una respuesta muy sencilla, pero de hecho muy relevante, a la cual regresaremos más adelante. El 25 dice, él, hablando de Pedro, dijo sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, y viene una explicación muy particular acerca de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le explica que siendo él hijo de Dios, la realidad es que no debería de estar pagando un impuesto para la casa de Dios, pues es parte de la familia y no un extranjero, como hace la mención aquí el pasaje. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Sin embargo, como podemos ver, para no causar exabruptos en esos tiempos en los que aún no había llegado la hora, menciona justamente el pasaje en el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesucristo justamente hace el milagro de encontrar en un pescado el primer pez que pique el anzuelo. Lo habría sacado Pedro, y en este pescado encontraría la cantidad exacta para pagar por Pedro, quien en este caso no era de la casa de Dios, de la casa real, y en la cantidad también para pagar lo que correspondía a otra persona, que sería el maestro, quien sí era de la casa de Dios. Como recordarán al principio, este estudio se mencionó como título la trascendencia de la fe. Podrán decir, hermano, ¿dónde está la fe? Si requirieron, y permítanme ser un poquito gráficos también en este caso, si requirieron hacerse del pago a través de este milagro, seguramente es porque no tenían estos fondos a la mano, este dinero a la mano. Sin embargo, esa respuesta sencilla de la que hablamos de Pedro al inicio de esta última sección, aún sabiendo Pedro que su situación económica era que no tenían fondos, al dar esta respuesta inmediata y clara, mostraba y evidenciaba esa fe y esa confianza de que, como en otros momentos, el Señor Jesucristo iba a proveer. Pedro, a diferencia de los discípulos anteriores, ya estaba creciendo. Esa fe ya se estaba fortaleciendo respecto a la provisión que el Señor Jesucristo iba a dar y que finalmente dio, como acabamos de mencionar. Con esto terminamos justamente el estudio del capítulo 17 de este Evangelio según San Mateo. Vale la pena mencionar, como decíamos al principio, que la fe trasciende más allá de nosotros. Como decíamos, más allá de nuestra naturaleza, de nuestros límites, aún de nuestra voluntad. Esa fe real. El poder ejercitarla va a depender de qué tan correcta relación tengamos con nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cómo fortalezcamos esta relación va a ser lo que nos va a permitir ejercer la fe. Y viceversa. Conforme ejerzamos la fe, nuestra relación y comunión con Dios se irá fortaleciendo.
Si eres un hijo de Dios y has oído esto, no debes quedarte donde estás. Debes seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, del padre del endemoniado y de Pedro, y creer pidiendo, en su caso, que el Señor quite de ti cualquier estorbo a esa fe, cualquier estorbo que te impida poder acercarte a Él confiadamente, sabiendo que has entendido sus propósitos y su voluntad. Amigo, amiga, hoy también me enfoco a ti para decirte que la fe en el Señor Jesucristo, esa fe salvífica, esa fe que salva, trasciende en cada uno de los que se arrepienten de sus pecados, de sus malas obras, y aceptan y buscan el perdón y la salvación que solo Dios puede dar y ha puesto delante de la humanidad, a través de su Hijo Jesucristo. Quien la ejerce y la toma, hablando de la fe, y acepta este gran regalo de salvación, hará suya una vida eterna nunca alcanzable en nuestras propias fuerzas. Hoy, amigo o amiga, permite que la fe salvífica trascienda en ti y a través de ti, y te asegure un lugar en las moradas eternas que Dios ha preparado para los suyos. Hoy decide por Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora agradecemos por este estudio que has permitido que tengamos, Señor. Agradecemos porque tú has hablado de forma particular a cada uno de tus hijos, Señor. Tu palabra dice que no regresará vacía, Señor, sino cumplirá aquello por lo cual fue enviada. Y en esa confianza, Señor, sabemos que tu iglesia será edificada a través de este estudio, Señor. Rogamos para que puedan comprometerse, Señor, puedan tomar acciones, las acciones que correspondan, Señor. Podamos fortalecer nuestra fe, podamos buscar fortalecer la relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, también a poder compartir estas verdades a ese mundo que se está perdiendo. Y hoy ruego por aquellos que han oído este mensaje, para que sea tu Espíritu el que los convence de justicia, de pecado y de juicio. Y para que ellos puedan venir a tus pies con una fe salvífica, confiando en que tú les darás esa salvación. Porque te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús.